Tengan muy buenos días todos, amados hermanos. Dios les bendiga. Seguimos, hermanos, gozándonos de estar en la casa del Señor. Seguimos, hermanos, gozándonos de poder venir libremente a adorar a nuestro Señor. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos. Seguimos en la primera carta de Juan. Los versículos que corresponden a esta mañana están en el capítulo 4, versículos 17 y 18, en este mensaje titulado El amor que triunfa sobre el temor. Y dice así la bendita palabra del Señor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias una vez más, Señor, por este tiempo que tú has preparado para nosotros. Gracias, Señor, que nos has llamado de las tinieblas a la luz admirable. Y ahora podemos, Señor, venir confiados, Señor, delante de ti, no por nuestros méritos, sino por los de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, te pedimos en esta mañana que nos ayudes, Padre, en aquello que sabemos no podemos por nuestras fuerzas. Señor, dependemos de ti, dependemos, Señor, plenamente en lo que tu Santo Espíritu hace, Señor. Padre, danos ese crecimiento y madurez en el entendimiento de tu amor, Señor, para vivir de una manera libre de temor, Señor. Sobre todo, Padre, libres en aquel día en que seremos llamados a cuenta, Señor. Que esa confianza plena en tu Hijo, Señor, esté con nosotros siempre, Padre, y sea manifiesta en aquel día, Padre, al que todos llegaremos. El día en que cerraremos los ojos, Señor, y te veremos, Señor, tal y como eres. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. En esta carta, Juan, guiado por la inspiración divina, escribe las palabras que llevan el peso de una seria advertencia y al mismo tiempo nos muestran, hermanos, la más consoladora esperanza. En los versículos 17 y 18 de este capítulo nos topamos con una enseñanza que va mucho más allá de la mera tinta impresa en papel blanco. Esta enseñanza, hermanos, hará la diferencia en el instante mismo en el que cerremos los ojos en este mundo y los abramos en la eternidad. El discípulo amado nos pide que miremos fijamente el abismo de nuestros temores más profundos, revelando así la tragedia que atormenta a toda alma incrédula. Esa tragedia que está arraigada en el miedo implacable a la muerte. Ese constante recordatorio de una realidad mucho más grave de lo que cualquier mente mortal pudiera jamás imaginar. En estos versículos, hermanos, encontramos la esencia del marcado contraste entre la aterradora incertidumbre de quienes viven en un perpetuo temor a la muerte y la decidida seguridad de los creyentes que están seguros porque están destinados a disfrutar del amor infinito de Dios. Y es que, hermanos, la tragedia en sí no consiste simplemente en la mera muerte física que es inevitable, porque ese es el destino compartido de toda la humanidad, seamos creyentes o seamos no creyentes. El verdadero desastre es el miedo que se apodera del corazón incrédulo al contemplar las consecuencias eternas más allá de la tumba. Es esa idea del infierno, hermanos. La realidad definitiva de la justicia divina que caerá sobre quienes niegan el abrazo redentor de Cristo. Esa es la realidad. El alma atrapada por la incredulidad está cargada no solo por la fragilidad de la vida mortal, sino también con el terror de una eternidad de inagotable sufrimiento, separada de la fuente de toda vida. Sin embargo, hermanos, en medio de este aterrador escenario, la palabra de Dios ilumina un camino a través de las sombras. Una avenida de amor perfecto que echa fuera todo temor,
de cara a la muerte misma. Es el mismo amor que llega hasta lo más profundo de nuestra existencia. Es ese amor que fue ofrecido en la redención y la reconciliación que tenemos con Dios por el Evangelio. Ese es el único amor que actúa como un escudo impenetrable contra el temor al juicio, asegurando a los creyentes en Jesucristo una herencia gloriosísima que trasciende los confines temporales de este mundo. Así que, hermanos, el llamado es acercarnos con humildad, reconociendo nuestra propia necesidad de ese poder transformador del amor de Dios. Busquemos, hermanos míos, crecer en este amor que nos libera de temer a la muerte, que nos libera de temer a la condenación. Y, hermanos, que el Espíritu Santo guíe nuestros corazones no solo a contemplar a Cristo, hermanos, sino a la acción hacia el incomparable triunfo de los creyentes a quienes Dios ha destinado a morar en su amor perfecto para siempre. Eso tiene que hacer un cambio en la manera en que vivimos hoy. Tendremos, hermanos, 4 diferentes puntos en esta mañana, y el primero de ellos, por supuesto, está en el versículo 17, en la primera parte de él: pasión perfeccionada. Dice el versículo: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Quiero empezar, hermanos, con esa última palabra ahí que acabo de leer, nosotros. Ese nosotros que utiliza Juan ahí se refiere a los creyentes. Está hablando Juan de él, de todos los discípulos, de todos los apóstoles y de aquellos hermanos cristianos. Por extensión nos incluye a nosotros hoy. Esta carta nos dice que nosotros, en esto, dice él, se ha perfeccionado el amor en el cristiano, en el creyente. Notemos ahora, hermanos, que dice en esto. Y debiéramos preguntarnos, ¿a qué se refiere en esto? Porque el texto dice, en esto se ha perfeccionado ese amor. Esta expresión, hermanos, en esto, conecta con los versículos anteriores y se refiere a esa permanencia de la que hemos hablado ya el domingo pasado. Si usted recuerda, estábamos hablando de esas marcas indispensables del cristiano auténtico y vimos que hay una confesión que tiene que ser una confesión genuina. El Jesucristo bíblico, el Jesucristo que la Biblia nos enseña. Había que tener ese crecimiento en el conocimiento, creer lo que vamos conociendo. Y cerrábamos diciendo que hay una permanencia. Y que esa permanencia, hermanos, es esa evidencia o esa marca indispensable en un verdadero creyente, en un verdadero cristiano. Entonces, ahora Juan pasa a decir que ¿en esto qué? En esa permanencia. En el permanecer en el Señor. En el permanecer en su palabra. En el permanecer en su amor. En el permanecer en sus caminos. En esta permanencia, en esto, dice Juan, se ha perfeccionado el amor en el verdadero creyente. En esa permanencia en Cristo. Realmente, hermanos, incluye todo lo que hablábamos acerca de esas marcas indispensables del cristiano auténtico. Confesar constantemente. Ir creciendo en el conocimiento del Salvador y el Evangelio. Creer cada día con más fuerza, con más pasión. Prestemos también atención, hermanos, a esta palabra aquí que dice que se ha perfeccionado. La Nueva Biblia de las Américas traduce se perfecciona. En esto se perfecciona el amor en nosotros. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Qué quiere decir eso de que se ha perfeccionado o que se perfecciona? Quiere decir, hermanos, que crece, que va creciendo, que va madurando. La traducción exacta de esa expresión perfeccionado es una fruta que madura. De esto ya hemos hablado antes. Se refiere a ese proceso por el cual a través del tiempo hay una realidad más plena, más rica, más profunda de Dios en nuestras vidas. Lo habíamos visto ya en el versículo 12 de este mismo capítulo, cuando dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Note cómo desde el versículo 12 Juan ya conecta esas dos ideas de la permanencia y esa madurez en el Señor. Ese se ha perfeccionado, es una fruta, esa es la idea, ese vocablo, esa palabra se utilizaba para expresar que una fruta va creciendo en el árbol y llega un punto en el que está
en su punto de maduración máxima, está sazón, está ya lista para ser comida, para ser disfrutada. Y dice el texto que así es el amor en nosotros, va madurando, va creciendo, va llegando a un punto en el que deja de ser una inmadurez o algo que inicia, no está verde, está maduro. A eso se refiere, hermanos, esta parte de que se ha perfeccionado. Este amor se perfecciona. Ahora, ¿es el amor de Dios que se perfecciona en nosotros? ¿Es el amor de Dios que tiene por nosotros el que se perfecciona? ¿O es el amor que nosotros tenemos y expresamos por Dios? Hermanos, el amor de Dios que tiene por nosotros ya es perfecto. No necesita mejorar, no necesita madurar, ha sido perfecto desde la eternidad pasada, ha sido perfecto desde siempre y siempre será perfecto. El amor que se perfecciona y de que nos habla Juan aquí es el amor que nosotros tenemos por Dios. Es la expresión y reflejo de ese amor que hemos recibido de Él. El amor que expresamos a Dios no es perfecto aún. Necesita crecer, necesita madurar, necesita aumentar, necesita mejorar. Debe convertirse cada día en una pasión más profunda. Debe ser, hermanos míos, una pasión que nos mueve, que nos impulsa a vivir por Cristo. Y eso es lo que nos está diciendo Juan aquí. Que en esa permanencia de la que hablábamos el domingo pasado, el cristiano va siendo cada día más maduro en su fe, más maduro en el amor que le expresa por Dios, lo que lo motiva, lo que lo mueve, lo que lo impulsa a esa pasión por su Salvador. De eso nos está hablando Juan aquí. El hombre, hermanos míos, no puede hacer nada de manera perfecta, mucho menos el amor de Dios. El amor que tiene por Dios. Necesita ser madurado en ello. Nada puede hacer el hombre de manera perfecta, exceptuando una cosa: pecar. Eso se hace de manera perfecta. Por definición, el hombre nace sabiendo hacer eso a la perfección. Pero expresar amor por su Salvador, expresar amor, pasión por Cristo Jesús, es algo, hermanos, a lo que todo cristiano está llamado a crecer y madurar. Es por esto que se necesita esa permanencia en Él, para madurar, para desarrollarnos, para dar fruto. Hermanos, confesamos, conocemos, creemos y permanecemos en Él para poder ir madurando en el Señor. Nadie puede madurar en su amor y su pasión por Cristo si no permanece en Él. Eso es imposible. Es necesaria esa permanencia en Él. Por eso Juan dice, en esto, refiriéndose a los versículos anteriores, se ha perfeccionado el amor en nosotros. En que permanecemos en Él. Todos debemos crecer en nuestro amor por Dios y amarlo de una manera más profunda que ayer, amarlo de una manera más profunda que la semana pasada, amarlo de una manera más profunda que el mes pasado, que el año pasado, o que cuando recién venimos a Él y fuimos salvos por su gracia. Y es que, hermanos, la inmadurez en el cristiano es un lujo que cuesta carísimo pagar. La inmadurez, hermanos, es casi tan dañina como la incredulidad. El Señor constantemente nos manda en la Escritura, nos manda particularmente en el Nuevo Testamento a que tenemos que crecer en Él. Tenemos que ser edificados en Él. Tenemos que ir a profundidad a entender ese amor como veíamos en Efesios la semana pasada. Necesitamos un mejor, mayor y más grande entendimiento del Evangelio y de su amor. Venir a la vida cristiana, hermanos, es un camino y hay que caminarlo. Se trata, hermanos, de entrar por la puerta estrecha y se trata de andar por el camino angosto. La vida cristiana no es una sala de espera. No es haber comprado un boleto para ir al cielo y estar sentados esperando a ver cuándo se nos llama para entrar en él. Es un camino, hermanos. Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 14 nos dicen lo siguiente. Este es Pablo y dice él. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya. Él está hablando, hermanos míos, de que él quería conocerle cada vez más, conocer el poder de su resurrección, que quería participar de esos padecimientos para ser semejante a Cristo en su muerte. Y él reconoce y dice, hermanos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Hermanos, si Pablo está diciendo, hermanos, yo no he llegado, tenemos segura una cosa, ni usted ni yo hemos llegado.
Dice él, no que sea ya perfecto, no que haya llegado yo al punto máximo de mi madurez en el Señor. Necesito crecer más, dice Pablo. Dice, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Esa palabra asir significa agarrar, abrazar con todas tus fuerzas. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que él continúa en esa carrera, continúa olvidando lo que queda atrás, mira la meta, él se esfuerza y sigue hacia adelante. ¿Y cuál es su objetivo? Dice, yo quiero lograr abrazar con todas mis fuerzas a aquel que me abrazó a mí. Ese es el verdadero creyente, hermanos. Ese es el verdadero cristiano. Y Juan nos dice, usted tiene que permanecer. Usted tiene que seguir en Cristo. Usted tiene que madurar para que esos brazos se fortalezcan, esas piernas sean fuertes para seguir adelante. Y tenga esto en mente, nos dice Pablo. Un día va a poder usted abrazarlo con sus propios brazos. Un día tendrá al Salvador de su alma frente a usted. Y esas piernas correrán lo más rápido posible, postrándose a sus pies y abrazándolo con todas sus fuerzas. Pablo no está esperando el día que eso ocurra cuando él llegue a la gloria, sino que aquí, en este mundo terrenal, él está viviendo esa carrera ya. Y eso, hermanos, estamos nosotros llamados también a tener esa perspectiva, abrir los ojos a esa realidad que mientras estamos aquí, hermanos, es como que estemos allá. No esperamos un día sentados a ver que cuando lleguemos, ¿cómo vamos a abrazar a nuestro Salvador? Sino que con nuestra vida hoy, nuestra vida aquí, nuestra vida allá, estamos mostrando nuestro corazón ansioso que anhela al Salvador de nuestra alma. Algunas cosas prácticas, hermanos, que podemos hacer para ir creciendo en este amor y ir madurando en este amor. Hermano, permanece en la palabra. Recuerde, esto es permanencia. Esto se trata de permanencia. No vamos a poder madurar en nuestra vida cristiana si no permanecemos. Permanece en la palabra, hermano. Léela, estúdiala, memorízala, cántala, compártela. Sé saturado de la Escritura. Todo lo que vives en este mundo debe ser pasado primero por el filtro de la Escritura. Eso dice el mundo, pero ¿qué dice el Señor? Eso aprendí en mi vida pasada, pero ¿qué dice el Señor? Eso es lo que veo que todos hacen, pero ¿qué dice el Señor? Hermanos, esto se trata en la vida cristiana de ir a la Escritura, de conocer el libro santo que inspiró, el que creó el universo, el que sabe cómo deben funcionar las cosas y preguntarle a él, Señor, ¿cómo es que debo hacer? ¿Qué es lo que traerá gloria a tu nombre? Además, por supuesto, practica la palabra. No basta simplemente con leerla, con estudiarla, con memorizarla, con cantarla, con compartirla. Hermanos, hay que poner en práctica todo eso. Y hermanos, yo sé, nadie jamás ha sido capaz de llevar a la práctica todo lo que ha aprendido de la Escritura. Siempre vamos a estar un paso atrás de lo que aprendemos en el Señor. Pero una cosa es cierta, nunca vamos a poder ir más allá de lo que sabemos. Entonces, hermanos, esas dos cosas van de la mano. Hay que ir conociendo al Señor por su palabra, estudiando la Escritura, memorizándola, meditando en ella. Pero también nosotros necesitamos intencionalmente ver cómo nuestra vida debe ajustarse a lo que el Señor manda, a lo que el Señor dice. Además, debemos permanecer, hermanos, en oración. Recuerde que la oración es al creyente como las alas son a un pájaro. ¿Usted se imagina un pájaro sin alas? Así como no podemos, hermanos, imaginarnos a un cristiano que no ora. La oración, hermanos, debe ser constante y debe ser sin cesar. Constantemente yendo al Señor en oración. Constantemente estando a sus pies postrados, hablando con aquel, hermanos míos, que nos ha salvado. Debemos permanecer también en su iglesia, hermanos. Cuando hablo de su iglesia, recuerde que estoy hablando de la congregación de los santos. No estoy hablando exclusivamente solo de un edificio, estoy hablando de esa comunión que tenemos con otros hermanos. Debemos permanecer en el cuerpo de Cristo, debemos permanecer en la iglesia. Hermanos, la importancia de crecer en el amor de Dios, de madurar en ese amor por Dios, es de primer orden, es prioritario para el cristiano.
La madurez en el amor que tenemos por Dios, hermanos, es ese motor de la locomotora que arrastra todos los vagones del tren de la vida cristiana. Si no maduramos en nuestro amor por Dios, nunca vamos a llegar a nuestro destino. Si no maduramos, hermanos, estamos perdiéndonos de esa promesa que Dios ha dado de experimentar aquí, hoy y ahora una vida plena en Él. La vida eterna no comienza el día que lleguemos a la gloria. La vida eterna comenzó en el instante en que tú reconociste que eres un pecador sin salvación por ti mismo, un pecador condenado por tu propia causa, por tus propios pecados, y que solo hay uno que es capaz de salvar, y ese es Jesucristo. Y cuando tú veniste arrepentido, cuando tú entendiste esto, cuando en tu corazón hubo un cambio, ese cambio lo hizo el Espíritu Santo por su poder, te dio un corazón de carne sensible a Él, sensible a su palabra, abriste los ojos a la realidad de que un día te vas a morir. ¿Y qué va a pasar ese día? Muchos no les gusta hablar de ese tema, hermanos. ¿Se da cuenta cómo vive la humanidad de hoy? Vive negando esa realidad, como que nunca le va a llegar el día. Noticias, a todos nos va a llegar. Algunos antes de lo que se imaginan. Nadie tiene la vida comprada. Y Dios no está en obligación de hacerte vivir 80, 90 años. Si Él quiere y si su voluntad así es, hermanos, no terminamos este servicio y muchos quedarían muertos hoy. Es solo por su gracia que nos sostiene y en su paciencia Él espera que vengas al arrepentimiento. Hay una realidad, hermanos, que no podemos cambiar y es que vamos a morir. Hermanos, y ese amor que el Evangelio trae en el cristiano cambia el corazón y ahora el cristiano debe madurar en el entendimiento de la realidad última de las cosas, que es que estamos nosotros desde el inicio, hermanos, creados para la eternidad. La pregunta es, ¿qué va a pasar contigo por la eternidad? ¿Estarás disfrutando del amor de Dios o irás a condenación? Es muy triste, hermanos, que constantemente escuchamos personas que les llegó la hora, fallecieron, ya no están con nosotros. Jamás hicieron una profesión de fe, jamás entregaron su vida a Cristo, jamás les interesó saber qué iba a pasar después de la tumba, jamás vinieron al Señor, jamás se arrepintieron. Y sin embargo, toda la familia dice, ya está en el cielo, ya descansó en paz. Hermanos, es terrible entender que la Biblia dice otra cosa. Nos gustaría en nuestro corazón pensar, hermanos, que todos aquellos que mueren al final de cuentas llegaron, ya están descansando en paz. Pero entre lo que yo siento y lo que la Biblia dice, debo entender que la Biblia me está diciendo la verdad. Y la verdad es que no todos descansan en paz. O ya descansó. No, mientras estuvo en este mundo, no sufrió nada. Sin Cristo después de este mundo viene el verdadero sufrimiento. Sin Cristo después de este mundo, hermano, no hay ningún descanso. Ni un segundo, ni un instante, ni el más pequeño. ¿O no? Y lo que nos está diciendo Juan es que si nosotros hemos sido receptores de ese amor que solo el Evangelio puede traer, tenemos una tarea ahora: crecer en ese entendimiento, madurar en ese entendimiento. Ahora, ¿para qué todo esto? ¿Para qué madurar en ese entendimiento? ¿Para qué crecer en ese conocimiento? Hermanos, punto número 2 en esta mañana. Confianza crucial. Continúa el versículo 17 y dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Note eso. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Ya hablamos de esto. Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Ese para qué, recuerde, preposición de propósito. Indica el efecto, la finalidad, el objetivo, la meta, el fin. ¿Para qué es todo esto? Esto es, dice, para que tengamos confianza. El ser maduro en nuestro amor por Dios produce, ¿qué cosa dice el texto? Confianza, hermanos, confianza. La palabra confianza significa en el idioma original audacia, valentía. Particularmente, dice el texto, la traducción del vocablo original,
valentía para abrir la boca y hablar. Esto es ser osado, ser valeroso, ser valiente, tener firmeza en lo que se declara o proclama ante la presencia de muchos. Esa es la idea de esa palabra y es muy importante que entendamos eso. Confianza, hermano, no estamos hablando aquí de una confianza humana, como decir, oh, tranquilo, todo va a salir bien, no te preocupes. Esto va mucho más allá de eso. Esa palabra confianza, de nuevo, habla de una firmeza y una valentía al momento de abrir la boca y declarar algo. Y uno pensar, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? ¿De qué habla esta confianza? Hermanos, les voy a dar un ejemplo. Esta palabra confianza es exactamente la misma usada en Hechos capítulo 4, versículo 13. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Hechos capítulo 4? Hermanos, ahí están los discípulos de Jesús, los apóstoles están predicando el evangelio. Y dice, hablando ellos al pueblo, voy a leer el versículo 1. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén, atención, los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Hermanos, eso intimida. Toda la gente importante del templo había arrestado a los apóstoles y ahora los van a enjuiciar. Entonces, dice el versículo 7. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hermano, ¿qué contestaría usted? Si usted está predicando el evangelio, ya llegó el momento, hermanos, no sabemos cuánto tiempo falta, pero ya llegó el momento en el que hablar de Cristo es contra la ley, hablar de Cristo es un crimen. Y usted lo agarran las personas encargadas de la justicia, los policías, quien sea que sea, y le preguntan, ¿y usted qué anda haciendo? ¿Qué haría? ¿Qué contestaría? Le voy a decir qué contestó Pedro. Versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, este es un hombre lleno del evangelio. Él nos empezó a justificar, mire, no queríamos causar alborotos, no, los acusa directamente. Ustedes asesinaron a Jesucristo y saben quién es él, la piedra del ángulo. Hermanos, les predica el evangelio en la cara a este montón de gente importante, gobernadores, maestros de la ley, ahí está el sumo sacerdote, ahí está toda esa gente. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, hace esto. Y aquí está la palabra que quiero enfatizar. De ahí todo esto, hermanos, por esto, la palabra confianza. Dice, versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, esa palabra denuedo es la misma palabra utilizada para confianza en nuestra primera carta de Juan, versículo 4, versículo 17. Es la misma palabra. Viendo esa confianza, ese denuedo, ese valor con que abrieron la boca, confesaron y declararon. Dice, viendo ese denuedo, viendo esa confianza, ¿qué sucedió? Dice, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Solo una persona que ha pasado tiempo con Jesús puede hablar y proclamar de esta manera a su Salvador. A cualquier otro, hermanos, les tiemblan las piernas. A cualquier otro se echa para atrás. Como decimos en mi México, se rajan.
Oh, no pueden. Tienen miedo. Pero un hombre que ha pasado tiempo con Jesús, un cristiano que ha pasado tiempo con Jesús, una hermana, un hermano que ha pasado tiempo con Jesús y le preguntan, ¿qué está pasando aquí? Me alegra que hayas preguntado. Jesús es el único que puede salvar. Él es el Salvador del mundo y ustedes, por causa de sus pecados, lo pusieron en esa cruz. Ustedes son culpables y pagarán en el día del juicio, a menos que vengan a Él en arrepentimiento y fe. Hermanos, debemos estar listos y firmes para hablar así. Esta confianza, hermanos, tiene que ver con aquello que nosotros declararemos en el día del juicio. Seremos llamados a cuentas y nosotros tenemos que hacer una declaración en ese juicio. Y solo aquel que ha pasado genuinamente tiempo con Jesús podrá, como nos dice la primera carta de Juan, tener confianza en el día del juicio. Podrá abrir la boca con valentía en el día del juicio y dirá, Jesucristo es mi Salvador. Ese día, ese cristiano tendrá la valentía de poder decir, Señor, Señor, y esa declaración ser cierta. No ser de aquellos que dicen, Señor, Señor, y el Señor les diga, yo nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿O no? Estos verdaderos creyentes, nosotros los que hemos venido por la fe en Jesucristo a ser hijos de Dios, podremos estar con confianza en el día del juicio, porque hay un día de juicio, hermanos. El texto es claro, dice que para que tengamos confianza en el día del juicio. Hay un día del juicio. Y de nuevo, esto es un tema muy poco popular. Nadie quiere hablar de que hay un juicio. ¿Tú te crees estas cosas? Que hay un juicio después de la muerte. No se trata de que si yo pienso si es verdad o no, se trata de que la Biblia lo dice y lo enseña. Y más nos vale creerlo. Hay otra opción. No lo creas. No lo creas. Y ya. Lo vas a comprobar con tus propios ojos el día que mueras. ¿Qué opción vas a tomar? ¿Creer lo que la Biblia enseña y dice? ¿O dices, yo tomo el riesgo, no creo que haya tal juicio? Y para los que hemos creído, hermanos, en que hay un día del juicio, ¿cuál es el llamado? El llamado es que seamos valientes aquí, hoy en la tierra, para proclamar a Cristo, porque si no lo proclamamos valientemente, con denuedo, con confianza, delante de los hombres, ese día del juicio, hermanos, no nos van a salir las palabras. Ese día no se podrá declarar a Cristo. Porque el haber vivido, hermanos, sin esa confianza en Él, no habiendo madurado y que esa madurez produzca esa confianza en nosotros, hermanos, no crea que le va a pasar el día que usted llegue. Más bien eso va a ser la evidencia de que usted nunca fue realmente cristiano. Nunca creció, nunca maduró, nunca creció en el conocimiento de Dios, nunca declaró delante de los hombres quién es Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a llegar y va a decir, lo siento, Señor, mira, es que nunca tuve la oportunidad. Mentira. Dios nos provee de esas oportunidades constantemente y todo el tiempo. ¿Para qué? Precisamente para madurar en ese amor que tenemos por Él, esa pasión que nos empuja a abrir nuestra boca y valientemente declarar, Él es el Señor y no hay otro. Él es el Señor, no hay otro Salvador, no hay otra manera de salvarse, no hay otra manera de entrar al cielo, y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna, solo en Jesucristo. No hay otra forma. Oye, pero yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie. Eso no te va a ayudar en el día del juicio. ¿Y que te portas bien? Vamos a pasar por los 10 mandamientos a ver qué bien te portas. Comenzamos con el primero. ¿Alguna vez has mentido? Si dices que no, es la prueba de que has mentido. ¿Y qué dice la Escritura, hermanos? Que la paga del pecado es muerte. El pecado es infracción de la ley. Entonces todo aquel que ha dicho una mentira está condenado. No, ni siquiera necesitamos pasar por los demás. El más sencillito. ¿Y qué vas a hacer en el día del juicio? No, es que era una mentira piadosa, es que... No. Hermanos, nos engañamos y pensamos así. Viene ese día, hermanos, y una de las primeras cosas que tenemos que entender es que todos vamos a comparecer delante de Dios. Hay un día de ajuste de cuentas. Y ya está en el calendario de Dios la fecha y hora exacta en el que se hará una auditoría de toda tu vida. Hay una revisión, hay un examen, hay una inspección. Lo que debemos tener bien claro, hermanos, primero que nada, con respecto a este día del juicio, es que no se puede evitar.
Nadie se puede escapar de él. Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos dice, está establecido. ¿Qué cosa? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hermanos, está establecido. Dios así lo ha puesto. Esta palabra establecido nos habla de que hay un enorme fundamento que Dios puso y nadie lo puede mover de ahí. Y dice, y así es el juicio. Ese tribunal, ese lugar en el que compareceremos, ha sido puesto por Dios y nadie lo puede quitar de ahí. Para ahí vamos todos. Todos tenemos una cita divina con nuestro Creador. El apóstol Juan registró en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15, algunos detalles de este juicio final, hermanos. Dice él, versículo 11 de Apocalipsis 20, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Hermanos, aquí no importa si usted es el presidente de una nación o es el rey de un reino. No importa si usted es un arduo trabajador de campo. Eso no importa. Aquí grandes y pequeños están ahí, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hay personas que escuchan el según sus obras y respiran, porque dicen, mis obritas buenas he hecho, mis obritas buenas he hecho. Yo creo que con eso me alcanza. Yo creo que si ponemos en una balanza las cosas que he hecho que no están bien delante de Dios y las cosas buenas que siempre hago, yo creo que sí inclino esa balanza. Hermanos, pero no es así. Amigo mío, amiga mía, no es así. Tenemos que entender la profundidad de lo que es romper la ley de Dios primero. No hay ninguna cosa, ninguna obra que tú puedas hacer que pueda contrarrestar el haber ofendido al Dios Santo Eterno. No solo eso, Dios nos dice claramente que todas nuestras obras de justicia delante de Él son como trapos de inmundicia. Dicho de otro modo, cuando un inconverso se esfuerza y cada vez hace más obras de justicia, más ofende a Dios, más insulta a Dios diciéndole, yo voy a poder ganarme el cielo, ya lo verás. Y eso no es así, hermanos. Dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ese según sus obras que está aquí, lo está poniendo Juan, hermanos míos, en Apocalipsis, no para darnos un respiro de decir, tengo algunas obras buenas, sino por el contrario, para decirnos, estás en un tremendo problema. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está, hermanos míos, el criterio, el estándar por el cual nosotros estaremos parados delante de Dios con confianza o no. ¿Estamos escritos, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida o no? Ese día que pasen lista, ¿van a nombrarte? O por el contrario, van a abrir ese libro y van a decir, tu nombre no está. Tu nombre no está. Todos los no creyentes serán juzgados por Cristo en este gran trono blanco. Absolutamente todos. Y serán condenados según las obras que hayan hecho. La Biblia, hermanos míos, es muy clara en cuanto a que los incrédulos están acumulando ira contra sí mismos. Dice Romanos capítulo 2, versículo 5. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, los creyentes, los cristianos, el cristiano auténtico también será juzgado, pero en un juicio diferente al que se le conoce en la Biblia como el tribunal de Cristo. Oh, hermanos, no vamos a estar juntos.
Los incrédulos y los creyentes no van a estar en el mismo juicio. Hermanos, ha sido así desde que el Señor nos llamó a salvación. Nunca vamos a estar juntos los creyentes con los inconversos. No podemos caminar juntos. No hay una relación entre nosotros. No hay una relación entre el creyente, el verdadero cristiano, y aquel que no es creyente, de la misma forma en que no hay una amistad entre las ovejas y los lobos. No existe. Las ovejas huyen de los lobos porque los lobos se quieren comer a las ovejas. Y ninguna oveja dice, oye, lobo, ¿y por qué no somos amigos? Eso no existe. Y así será incluso en el juicio. Los no creyentes serán juzgados delante del gran trono blanco, mientras que los cristianos, los creyentes, los que son hallados en aquel libro de la vida, serán juzgados en el tribunal de Cristo. Nos dice Romanos capítulo 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pablo está tratando aquí en Romanos 14 una situación con respecto a que debemos entender que cuando estamos hablando entre hermanos, nosotros no somos los jueces ni somos los señores, somos otros siervos. Y no debemos estar condenando a los hermanos o menospreciándolos. La razón que da Pablo es esta: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y todos no se refiere a todos los seres humanos, se refiere a todos los hermanos, porque ese es el contexto en que está hablando Pablo esto. Todos los hermanos estaremos juntos en ese juicio delante del tribunal de Cristo. Hermanos, pero como la justicia de Cristo nos ha sido imputada, se nos ha dado la justicia de Cristo y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, seremos juzgados para recompensa, no para castigo. Qué maravilloso es esto, hermanos. Qué maravilloso es si usted está acá sentado y es cristiano. Vamos a estar delante de ese tribunal de Cristo y se nos será juzgados para ser recompensados, no castigados, según nuestras obras también, pero hermanos, nuestras obras de justicia. Ese fruto que nosotros dimos, ese carácter cristiano, eso que hicimos por el Señor. ¿Se da cuenta de esto? Ambos, el no creyente y el cristiano, viven una vida y hacen diferentes cosas. Pero en el día del juicio, todas las cosas que aparentemente fueron buenas para el no creyente, no se les serán tomadas en cuenta, sino todas las veces que rompieron la ley de Dios. Pero para el cristiano, hermanos, no se nos serán tomadas en cuenta todas las veces que rompimos la ley de Dios, sino todo aquello que Dios hizo a través de nosotros que le agradó a Él, y nos recompensará por ello. Hermanos, esto es maravilloso. Cuando entendemos esto y vamos a ver esta confianza que debe ser producida por la madurez en el amor de Dios, hermanos, como cristianos debemos saltar de gozo. Como cristianos debemos, hermanos, emocionarnos en el buen sentido de la palabra y amar a nuestro Señor, de decir, Señor, no vas a tomar en cuenta absolutamente nada de aquello que te desagradó en mi vida. Y el Señor como que contesta, no sé de qué me hablas. Yo no sé de qué me hablas. Estaremos tranquilos, hermanos. Juan nos está diciendo que en el día del juicio tendremos esa confianza, porque estamos en paz para con Dios a causa de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tendremos esa valentía para abrir la boca y confesarlo. Y esa confesión no va a ser una confesión aterradora de decir, a ver si confieso y me salvo, sino que surgirá de un corazón lleno de amor por Él y dirá, sí, Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Y entonces escucharemos de la boca de Dios, adelante, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esa es nuestra confianza, hermanos. Él nos salvó y hemos llegado con confianza hasta el final. El cristiano enfrenta la muerte y el juicio después de la tumba con una confianza que ningún ser humano puede tener si no es cristiano. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? Y cuando una persona está en su lecho de muerte, si es que el Señor le permite estar en su lecho de muerte, porque puede ser una muerte instantánea, ese incrédulo, ese no creyente, está aterrado.
porque sabe que se va a morir. Siempre lo supo, pero vivía en una negación pensando que ese día nunca iba a llegar, pero sabía que iba a llegar. Y cuando el Señor lo postra en cama, y cuando el diagnóstico del hospital y de los doctores es: estás desahuciado, estamos esperando que tu corazón deje de latir y tus pulmones dejen de exhalar e inhalar aire. ¿Cómo se siente esa persona? Aterrada, desesperanzada, el miedo a lo desconocido. Voy a cerrar los ojos, ¿qué es lo que va a pasar? Hay una disciplina satánica, hermanos, porque eso es lo que se llama, es un área de la psicología que ya de por sí también viene de la mente del enemigo, que se llama tanatología. Y si usted le pregunta a una persona: ¿qué es la tanatología? Es una disciplina, es una ciencia, entre comillas, la mal llamada ciencia, eso es falso, pero bueno, que trata con personas que están al borde de la muerte para que mueran en paz. Es una serie de ideas psicológicas para que las personas que están en cama postradas a punto de morir se entreguen a la muerte en paz. El problema es que esas personas no conocen a Cristo, no saben la verdad de lo que le ocurrirá a ese enfermo que está a punto de morir apenas cierre los ojos, no tienen una solución para eso, engañan a la gente. Por eso repito que esto es satánico. Decirle a una persona: tranquilo, entrégate al sueño de la muerte, que no te va a pasar nada. Cierra los ojos y ve en paz. ¿Sin Cristo? Hermanos, la sorpresa cuando esa gente cierra los ojos aquí y muere y los abre allá. La sorpresa aterradora del infierno. Y sin embargo, mucha gente cree en esto, mucha gente está aplaudiendo: qué gran trabajo hacen estas personas. No es un gran trabajo, es un engaño, es el peor engaño, es cruel, es malvado, es perverso engañar a una persona así en el lecho de muerte, en vez de decirle: arrepiéntete, solo Cristo te puede salvar. Entrega tu vida a Cristo, Él es bueno, Él es misericordioso. Si te arrepientes de tus pecados, pídele que te salve. Él es bueno para salvar todo aquel que se arrepiente y humillado viene a pedir como un mendigo que mendiga un poco de gracia. Él es bueno. Él tomará tu mano y te salvará de las llamas de la condenación. Pero no les dicen eso, hermanos, les dicen todo lo contrario. No, tranquilo, tú ya viviste, cometiste tus errores, todos cometemos errores, tranquilo. Lo que te espera ahí es ese encuentro con la fuente de energía que te creó. Cosas de ese estilo, hermanos. Y todo eso es absoluta mentira. Solo el cristiano puede enfrentar la muerte con valentía, con confianza. De decir: Señor, aquí estoy y entrego mi vida a ti, sea que esa vida sea acá o sea allá, estoy en tus manos. Eso habla de un cristiano maduro. Eso habla de un cristiano maduro, hermanos. Cuando dice: Señor, lo que tú digas, cuando tú quieras, como tú quieras, y si es momento de ir a ti, me entrego a ti con todo el corazón. En el resplandor del amor perfecto de Dios, el creyente camina sin carga, sabiendo que en la eterna sala del tribunal resuena esta declaración: inocente de todos los cargos. Y que esa declaración, hermanos, ese veredicto perpetuo está sellado por la sangre del Cordero. Nadie puede cambiarlo. Pero esa confianza solo la puede tener alguien que ha crecido en el amor de Dios, ha madurado en su entendimiento de lo que ocurrirá y se ha entregado de todo corazón a esa realidad. ¿En qué se basa esa confianza, hermanos? ¿Por qué el cristiano auténtico puede enfrentar la muerte y el juicio con esa confianza, con esa audacia, con esa valentía? Punto número 3 en esta mañana. Seguimos en el versículo 17. La tercera parte, la parte final del versículo 17. Conformidad concreta. Nos dice Juan: pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Hermanos, hay una conformidad, una semejanza específica que nos da razón para confiar. Esto no es un invento. Esto no es algo que pues tendrás que creerlo, pues porque sí, a ver si es cierto. No, hermanos, hay una razón que nos da Juan y que la Biblia nos enseña por la cual podemos estar confiados en este mundo.
¿Y qué es eso? Dice que como Él es, así somos nosotros. ¿Quién es ese Él? Es Jesucristo. Se está hablando de Jesucristo. Tendremos confianza al momento de morir en ese día del juicio, hermanos, porque así como Cristo es, así somos también nosotros. Así como Jesucristo es, hermanos, repito, así somos nosotros. Aquel que hemos confesado, aquel que nos dice los versículos 14 y 15 de esta misma carta en el capítulo 4, al Hijo, el Salvador del mundo, Jesús es el Hijo de Dios, el Jesús bíblico, así como Él es, así somos nosotros. Hermanos, nos repetimos esto y muchas dudas surgen, hermanos, lo digo de manera y a título personal. Señor, ese texto dice que así como Él es, así soy yo. ¿En qué sentido, hermanos? Primero, debemos notar que dice que Él es. No dice que Él era. Nosotros somos como Él es ahora. Se habla en tiempo presente. ¿Cómo es Jesús ahora? Hermanos, ciertamente no es como Él fue durante su ministerio terrenal. Ahora es plenamente aceptado por Dios Padre, está sentado a la diestra del Padre, es el objeto de amor eterno del Padre. Y existe una perfecta relación entre el Padre y el Hijo que nunca acaba, que nunca se marchita, que no se daña. Existe, hermanos, un amor infinitamente eterno y perfecto entre el Padre y el Hijo. Y Juan nos dice que aquí está nuestra confianza, porque como Él es, así somos nosotros. Quiere decir, hermanos, que hemos sido incluidos en la persona de Jesucristo y en esa perfecta relación de amor que Él tiene con el Padre. En el día del juicio, hermanos, el Padre ve al Hijo en nosotros. Ahí está nuestra confianza. Que no va a ver lo que yo hice o cómo viví con respecto a que me fue imposible cumplir con la ley de Dios, sino que está viendo a su Hijo en mí. Está viendo al Hijo en su amor perfecto por el Padre. Está viendo al Hijo en su obediencia perfecta al Padre. Está viendo al Hijo en su justicia perfecta delante del Padre. Está viendo al Hijo en su santidad perfecta delante del Padre. Está viendo al Hijo en toda la hermosura de las infinitas perfecciones de las virtudes de Cristo delante del Padre. Eso es lo que está viendo Dios. Y cuando Dios ve eso en su Hijo el día del juicio, Él se complace. Y nos dice Juan, eso somos nosotros cuando estamos en Cristo. Somos como el Hijo para el Padre. Hermanos, esto es increíble. Realmente es que es asombroso que un hombre pecador como yo, que un hombre o una mujer pecadora como tú, va a levantarse ese día en el juicio, va a ser llamada y dará los pasos delante de ese tribunal, y que el Padre nos va a ver y va a sonreír amorosamente al ver a su Hijo, que somos aceptos en Él por la fe en Jesucristo y que Él nos ha revestido de su justicia. Él nos ha revestido de sus perfecciones. Él nos ha revestido de sus virtudes, que no hay mancha en Él. Y nosotros, habiendo sido puestos en Él, nos acercamos al Padre con confianza, porque el Padre ve a su Hijo. Este es a quien el Padre ve delante suyo y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hermanos, ese día probablemente estaré ahí y cuando escuche esas palabras voy a mirar hacia atrás como diciendo, ¿es a mí? Este es mi Hijo amado en quien me complazco. ¿Por qué? Porque en su amor Él nos incluyó en Él. Esa palabra que hemos mencionado muchas veces antes en la iglesia, que se ha imputado la justicia de Cristo. ¿Qué significa? Que Él se despojó como si fuera un vestido, como si fuera un ropaje, una ropa. Él se quitó sus perfectas virtudes y nos cubrió con ellas. Él nos limpió de todo el peso de nuestro pecado, de toda la suciedad de nuestra condenación, y se las puso Él. Hermanos míos, nos vistió como reyes, haciéndose Él como un mendigo.
y llevó esa puerqueza nuestra, hermanos, a la cruz a acabar con ella. De tal manera que cuando entramos al tribunal, vamos vestidos con las glorias de Jesucristo. Y el Padre nos ve y dice: mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, eso no ocurrirá hasta el día que estemos ahí. Nos dice Juan que esos somos nosotros, como Él. ¿Qué dice el texto? Aquí en este mundo. En este mundo. Hoy, aquí, ahora. Todo cristiano camina con la confianza de que Dios desde el cielo mira y dice: mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Como cristianos auténticos, tenemos aceptación delante de Dios, la misma aceptación que Cristo tiene delante del Padre, de tal forma que cuando estemos ahí, hermanos, podremos decir: no soy yo, sino Cristo en mí. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, nos dice Efesios capítulo 2, versículo 6. ¿Escuchó usted esto? Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Misma idea se repite en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, dice Jesús, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, no nos alcanza la cabeza para entender qué es esto. Que conjuntamente con Cristo estaremos sentados en el trono porque Él tiene autoridad, porque Él tiene complacencia en su Hijo, porque Él ha aceptado a su Hijo y su Hijo va y se sienta en el trono de Dios cuando Él quiere. Y dice: y todos los que estén en mí estarán conmigo en el trono de mi Padre. Esto es increíble, hermanos. Esto es asombroso, hermanos. Romanos 8:17 nos dice que somos hijos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En otras palabras, hay que estar en Cristo. Hay que estar en Cristo. Hay que estar en Cristo. Solo por estar en Cristo podemos tener esta confianza. ¿Y cómo es esto, hermanos? Todo esto nos habla de nuestra posición delante de Dios. Esto habla de nuestra posición delante de Dios. Enfatizo la palabra, posición. Hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Hemos sido declarados justos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Esa declaración, hermanos, esa justificación, quiere decir que al vernos Dios ya ha dado un veredicto. Aquellos que están en Cristo, dice, justo, no culpable, inocente. Esa es nuestra posición delante del Señor. Esa es nuestra justificación cuando estamos en Cristo, cuando hemos venido a la fe en Él, cuando hemos entregado nuestra vida. Ahora, hay una condición en la que nosotros seguimos en este mundo. En contraste a nuestra posición que ha sido ya declarada justa, nuestra condición está en proceso. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos en un proceso en el que estamos siendo perfeccionados, madurados, estamos creciendo a la imagen y en conformidad a Cristo Jesús. Esa es nuestra condición. Pero en cuanto a la declaración que Dios ha hecho, nuestra posición, somos justos hoy, ahora y ya. En otras palabras, hermanos, Dios está tan seguro de completar su obra que no esperó hasta el momento en que esa obra fuera completada para declararnos de una vez justos. Está tan segura nuestra salvación en Él que dice: nada va a poder detener, nada puede impedir que yo tome un hombre pecador, le cambie el corazón, lo convierta, lo meta al cielo y yo poder gloriarme en ello. Nada puede cambiar eso. De tal forma que no esperaremos el día que eso sea completado, lo declaramos justo ya, ahora y aquí, mientras está en este mundo. Hablaba con un hermano y decíamos: ¿cómo es esto? Qué difícil es vivir en un mundo de pecado, en un mundo caído, con tantas tentaciones, con tantas cosas que nos distraen. Y le dije: en eso se ve el poder y la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios salvara a una persona, a un pecador, y en el momento en que lo salva se lo lleva al cielo, ahí es fácil ser cristiano, hermanos.
Pero sostener a un hombre de carne, hecho del polvo de la tierra, en medio de un mundo infestado de pecado, y guiarlo durante años, quizá décadas de su vida, manteniéndolo luchando contra ese pecado en el mundo y creciendo ese hombre en santidad por la gloria de Dios, oh, eso es poder. Oh, eso es poder de Dios. Eso es verdadero poder de Dios. ¿Cómo haces eso, Señor? Él tiene el poder para hacerlo. Esa es, hermano mío, nuestra santificación, ir creciendo en conformidad a Él. Pero nuestra posición delante de Dios ya ha sido asegurada. Y participamos de esa realidad aquí y ahora, hoy en este lugar, antes de llegar a la gloria y mientras aún caminamos en este mundo, ante cualquier circunstancia, hermanos, vivimos en esa confianza. Debemos vivir en esa confianza. Esa es la razón de nuestra confianza. Que Cristo está en el trono y que yo estoy en Él. Ningún cristiano, hermanos, debiera estar desesperanzado. Es un engaño. Yo he hablado de esto y yo sé que hay personas que piensan diferente de mí y está bien. No todos tienen que pensar como yo. Cuando son temas que claramente y directamente la Biblia dice, ahí no jugamos. Lo que la Biblia dice, eso es. Pero hay ciertas cosas en la manera en que entendemos la realidad que nos rodea, en la que podemos tener una diferente opinión. ¿De qué estoy hablando, hermanos? Estoy hablando de ese mal que afecta, parece ser, a todos hoy, y es la depresión. Es que estoy deprimido. ¿Eres cristiano? Sí, y estás deprimido. Explícame cómo. ¿Cómo? ¿Estás en Cristo? ¿Has sido declarado inocente de tus pecados? Ya no estás camino al infierno, estás camino al cielo, pero estás deprimido. Dios te acepta y te ama con el mismo amor que ama a su Hijo. Recuerda que he dicho esto antes. Dios no tomó un poco de amor que tiene por su Hijo y te lo dio, sino que te incluyó en la relación que ellos tienen de amor perfecto desde la eternidad pasada y por la eternidad futura. No hay manera ni palabras de explicar la grandeza, la profundidad, la altura, la anchura de este amor. Pero estás deprimido. ¿Cómo? Entonces, yo digo siempre esto. ¿Existen personas deprimidas? Sí. Pero la depresión no existe. ¿Cómo, hermano? Sí. Es un engaño. Te están engañando y tú lo estás creyendo. Y el resultado es que vives deprimido. Ahí hay una persona deprimida. No puedo decir que no existe. Está parada ahí. Y miren, está llorando todo el día. No tiene ganas de hacer nada. Porque ha creído un engaño. Porque no conoce lo que la Escritura dice, si es cristiano, y todas las infinitas misericordias y bendiciones en lugares celestiales que tiene en Cristo Jesús, no las conoce. Ha creído un engaño y ese engaño lo tiene así. Y yo siempre hago este ejemplo en casa cuando platico con mi esposa de esto. Es como aquel niño que para asustarlo, papás no hagan eso, qué malos, le dicen, métete a la casa ya que ahí viene el coco. En diferentes países tendrá otro nombre, ¿no? Lo asustan con algo. Ahí viene el coco. ¿Qué es eso? No existe. Es un invento. Pero el niño se lo cree y se asusta y se va corriendo para la casa. ¿El niño está asustado? Sí. ¿Pero existe eso que lo asustó? No. Hermanos, es lo mismo. Estoy deprimido. Estás creyendo algo que no es verdad. No es verdad. Lo que te tiene así es inexistente. Lo que es verdad es lo que la Biblia dice. Si eres cristiano y eres creyente y has puesto tu confianza en el Señor y has madurado en esta fe y permaneces en Él, todo esto es verdad. Y debemos nosotros participar de ello, hermanos. Creerlo y decir, un momento, esta es mi confianza. Cristo no miente. El mundo me puede mentir, los hombres me pueden mentir, pero Cristo no me miente. Imagine esto, por poner otro ejemplo. Haga de cuenta que hacen un sorteo. Y en ese sorteo, la persona que participa en ese sorteo se va a ganar en esta Navidad $25,000. Y dice, y pongamos que es legítimo, el sorteo es legítimo. Y resulta que usted participa en ese sorteo, se hace el sorteo y resulta usted ganador. Anuncian el nombre y todo, es su nombre, y le dicen, usted es el ganador de esos $25,000 para esta Navidad.
¿cómo se va a poner usted? Muchos van a pegar el brinco de alegría. Uy, hombre, ¿a quién le sobra el dinero? Un regalazo así para Navidad, ¿qué Navidad me voy a dar? Y le dicen, no le vamos a entregar el regalo todavía, sino hasta dentro de 2 semanas. Pero usted está contento hoy. Algunos ya habrán gastado ese dinero en su mente y todavía no lo tienen. Pero como hay una seguridad, usted sabe que es legítimo el sorteo y se lo van a dar. Pero usted ya lo está disfrutando ya, desde hoy. Y llega ese día y lo tiene y usted hace con ese dinero lo que usted piensa hacer. Pero se da cuenta cómo, hermanos, cuando nosotros creemos eso, que aunque no lo tenemos todavía, es seguro que lo tendremos. Ya empezamos a experimentar ese gozo, esa felicidad de lo que produce. ¿Cuánto más, hermanos, si nos dicen, usted se va para el cielo por las misericordias de Cristo Jesús? Es seguro, el Señor no miente. Usted el día que muera cierra los ojos, cristiano genuino, cristiano auténtico, y los abre en la gloria con su Salvador. Hombre, hermanos, eso lo cambia todo, lo cambia absolutamente todo, pero la cosa está en creerlo. El cristiano tiene confianza, no tiene confianza en sí mismo, sino en Cristo, quien no perderá ninguna de sus ovejas. Y para cerrar, hermanos, en el versículo 18, Juan va a repetir la misma idea de la que hemos estado hablando toda la mañana, pero ahora está vista desde otro ángulo. Él nos va a hablar ahora del temor. Ya no nos va a hablar de ese amor que debe perfeccionarse, de esa pasión que debe ser una pasión por Cristo. No nos va a hablar de esa confianza, sino que Juan, como un experto joyero, presenta ese diamante y le da vuelta a aquel cliente para observarlo, para apreciarlo en su totalidad. En otras palabras, esta es la otra cara de la moneda. Versículo 18, punto número 4, incertidumbre incrédula. Este temor del que Juan nos habla aquí, hermanos, este temor que Juan va a mencionar aquí, no se refiere al temor natural. No se refiere a ese temor que uno puede experimentar en el día a día. Si le pagaron a usted su sueldo de la semana, se lo pagaron en efectivo y lo metió todo en la cartera y llega a la casa y hace así y no tiene la cartera, la perdió. En el instante que usted toca que no hay cartera, le viene a usted un miedo terrorífico que casi le da un infarto, ¿no es cierto? No es de ese miedo que habla acá Juan. Habla del miedo al juicio final. Esto es lo que hemos estado hablando. Es a una confianza en el día del juicio y nos va a hablar ahora Juan de un miedo, de un temor en el día del juicio. Dice el versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto, entiéndase, el amor maduro, el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este amor, les recuerdo, hermanos, es el amor que nosotros expresamos para con Dios. Es el amor que nosotros, que hemos sido receptores de su amor, ahora en respuesta a eso, nosotros amamos al Señor. De ese amor nos está hablando aquí. En Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Subraye, encierre, señale, márquelo con un resaltador. A los que aman a Dios. Es para ellos eso. Eso es exclusivo de los creyentes. ¿Qué cosa? Todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Y ese todas las cosas, hermanos, en el original es todas, absolutamente todas, sin faltar ninguna. Cada una, todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Esto no es que todo el mundo, tranquilo, va a salir bien, ya verás, al final hay un propósito para cada... todo eso es verdad, pero para el creyente, hermanos, para usted que es cristiano, para usted que es cristiana, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese su debería estar en mayúsculas o puede ponerlo en mayúscula, su con esa mayúscula, porque es el propósito de Dios. No es el propósito que usted tenga, es el propósito que Dios tiene. Recuerde, solo hay un propósito en Dios. No hay 20 propósitos, hermanos. No hay 1,000,000 de propósitos. No hay un propósito para tu vida, hermana, y un propósito diferente para tu vida, hermana, y otro propósito para tu vida, hermano. No, hay un solo propósito. Recuerde, la gloria del Hijo.
No hay otro propósito. Desde la eternidad pasada, el Padre se propuso esto en su corazón, la gloria de su Hijo Jesucristo. Hay diferentes maneras o formas en que levantamos gloria al nombre de su Hijo. Eso sí es diferente. No es la misma manera en la que el Señor quiere que yo glorifique a su Hijo en una cosa en particular. Y así hay diferentes hermanos a los que Dios, de acuerdo al plan que Él tiene, quiere la gloria de su Hijo en la vida de usted. Hay ciertas cosas que son comunes para todos. Por ejemplo, nuestra santificación. Eso es común para todos. Y hay cosas más específicas que el Señor ha planeado para que usted levante gloria al nombre de Jesucristo. Pero ese es el único propósito que tiene Dios al final, la gloria de su Hijo Jesucristo. Y dice ahí que todas las cosas le ayudan a bien. Ese bien no es el bien que usted piense que es bien, es el bien del que habla el Señor. Este bien no es que, me salió un trabajo y me están pagando muy bien. Qué bueno es eso. No, hermanos, esto habla del último bien, del bien supremo. ¿Quién es el bien supremo? Es una persona, es Jesucristo. Entonces, podemos entender este versículo así, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a obtener a Jesucristo en ellos, siendo conformados a su imagen. Porque, hermanos míos, el versículo 29 nos lo explica. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es por eso, hermanos, que ese amor que ha madurado en nosotros, que ha crecido, nos tiene en esa confianza y no tenemos temor. Ese amor echa fuera el temor. No hay ningún temor en nosotros, ni en lo que nos pase aquí, ni en lo que ocurrirá el día del juicio. Porque todo está ocurriendo para la gloria de Jesucristo. Eso es lo que ha prometido el Señor. En este amor no hay temor. En esa relación de amor entre el Padre y el Hijo, y la cual es ahora parte de lo que nosotros experimentamos porque hemos sido incluidos a participar en ella, no hay ningún tipo de temor. Todo aquel, hermanos míos, que ha venido a la fe en Jesucristo puede estar tranquilo, y ese amor echa fuera todo temor. Ahora, hermanos, la cosa está que nos dice que hay un temor, sin embargo. Hay un temor. Ese temor está en el que no ha sido perfeccionado. El temor, dice, lleva en sí castigo. De donde el que teme, quiere decir que hay personas que están en temor, no ha sido perfeccionado. Esa palabra temor, hermanos, es la palabra fobia. Eso significa tener terror, horror, pánico, repulsión, aborrecimiento. ¿Sabe por qué la gente no viene al Señor aún sabiendo que deben hacerlo? Porque están aterrados. Esa es la última verdad. Esa es la última, y en última instancia, hermanos, la verdad por la cual la gente no viene a Cristo. Tienen miedo del Señor. No importa qué tan valientes y qué tan blasfemos se pongan a decir aquí y allá, ese hombre, esa mujer que no viene a Cristo, que se le ha hablado el Evangelio, que se le ha invitado a la iglesia, que ha estado en la iglesia y que se ha ido, y no quiere saber nada de Dios, en el fondo de su corazón está horrorizado por esta idea de que hay un Dios, y ese Dios es real, y vive en esa negación, en esa enajenación, en esa locura, en ese delirio de ir buscando por el mundo algo que lo entretenga y le haga olvidar que hay un juicio y viene. Tiene miedo. Tiene miedo. El foquito en el tablero del coche está encendido y no le quiere hacer caso. Piensa que si mira para otro lado, un día se va a apagar solo. No. Solo se va a poner peor la cosa. Y anda buscando en el mundo una puerta de escape, una salida de emergencia. Algo que le haga olvidar que viene ese juicio. Pero ese juicio no se va. Cada día está más cerca. Y cada día está más cerca. Y cada día está más cerca. Y constantemente las advertencias de Dios continúan. Un problema, una enfermedad, un esto, un aquí, para mostrarte una cosa. No estás en el cielo. Estás en un mundo caído. Y se te está acabando el tiempo. Va a llegar el día en que todo tu cuerpo fallará. Tu corazón deja de latir, tus pulmones dejan de funcionar. Y vendrás a cuentas. Eso es lo que nos dice la Escritura cuando dice que en ese temor hay un castigo.
el alma de todo ser humano. La conciencia de todo ser humano sabe que todo esto es verdad. Sabe que hay un Dios y sabe que lo enfrentará. ¿Sabe una cosa? Cuando yo veo una persona o escucho a una persona que dice, es que yo soy ateo. ¿Por qué eres ateo? Porque no creo en Dios. Ah, qué coincidencia. Dios tampoco cree en ti. No existen los ateos. No existen. Ellos saben. Romanos capítulo 1 nos lo dice y nos lo aclara. Que ellos suprimen la verdad. Cauterizan su conciencia para decir, no, esto no es verdad. Pero en el fondo saben. En el fondo, de nuevo, muchas veces cuando viene esa enfermedad y están postrados en la cama, dicen, uy. Oh, y ese día hasta se acuerdan de Dios, el Dios que han rechazado. Oh, ese día sí van a decir, Dios mío, sálvame. Y ya estará en la misericordia de Dios lo que Él decida. Pero no hay que esperar ese día, hermanos. No hay que esperar ese día, amigos míos. Debemos venir a Dios hoy. No huya de Dios, no se engañe a sí mismo, no se convenza de que los placeres de este mundo le harán olvidarse de que tiene una cita con Dios para dar cuentas en el día final. Porque las personas que así piensan están absolutamente equivocadas. Hay un temor en ellos. Esta palabra temor, como dije, se refiere a fobia y no existe en el verdadero creyente. Cuando uno viene a la salvación, hermanos, empezamos a estar ahora en paz con Dios, se acabó la guerra, se acabó la enemistad, todo eso terminó, tenemos la paz del Señor y ahora el temor a Dios es reemplazado por temor de Dios. Porque hay dos cosas diferentes en ese tipo de temor. El temor a Dios es repulsión, es tener un aborrecimiento a Dios, es huir de Él. Pero el temor de Dios es diferente. Proverbios 1:7 declara, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y la misma idea, casi palabra por palabra, se encuentra también en Salmos 111:10 y Proverbios 9:10 y Proverbios 15:13. Probablemente es lo que más ha escuchado usted. Que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Sin embargo, hay muchos otros versículos que nos hablan del temor del Señor. Y dicen algo muy particular con respecto a nuestra condición delante de Él. Proverbios 8:13 nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Conecta esas dos cosas. Si nos está diciendo Proverbios 1:7 que el temor del Señor es el principio de la sabiduría y Proverbios 8:13 que el temor de Jehová es aborrecer el mal, ¿quién es el sabio? Aquel que aborrece el mal. Eso es una persona sabia realmente. No es cuántos títulos tienes, no es cuánto conocimiento tienes, no es a qué universidad fuiste, es si aborreces el mal. Eso es una persona sabia. Aquel que aborrece el mal. Además, Proverbios 10:27 afirma, el temor del Señor prolonga la vida. Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida. Proverbios 19:23 enseña, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Tener sabiduría de Dios es aborrecer el mal. Aborrecer el mal se expresa en la vida del cristiano como vida. Todo lo que quiere hacer Dios en nosotros, hermanos, es para preservar la vida del Hijo en nosotros. ¿Qué perdió el hombre en el jardín del Edén? La vida. Perdió la vida del Hijo. Hubo una separación. Y ahora como cristianos hemos sido renovados en esa relación. Tenemos vida en Él. Y ese temor que antes como incrédulo teníamos a Dios es reemplazado por temor de Dios. Y ese temor de Dios se expresa para la preservación de la vida del Hijo en nosotros. Es como un padre que cuando ve a su hijo meter la mano o querer meter la mano en el fuego, le da el manazo y le dice, hey, no es que el Señor esté molesto con nosotros, es que nos hace temer aquello que es malo, aquello que no va a preservar nuestra vida en Él. No la vida física, la vida espiritual. Hermanos, y este es el temor que ahora tenemos en Él. Es echado fuera el temor a Dios y ahora tenemos temor de Dios. Esa vida perdida se encuentra en el Hijo. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Y hermanos,
Nos dice el versículo 18 en su parte final, que el que teme, el que no tiene temor de Dios, tiene temor a Dios, no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, hermanos, que no tiene a Dios, que esa obra no ha sido iniciada en él, que no hay nada que perfeccionar, que no hay nada que madurar, porque no hay amor de Dios en él. Pero eso tiene solución. Si estás tú aquí hoy en esta mañana y tú no estás en Cristo Jesús, te pido que consideres, que seriamente consideres tu condición de ser humano completamente débil y falible. Dios no lo quiera, empieza ya casi el año 2024 y no sabemos qué va a pasar. Pero lo que sí sabemos es esto, que mucha gente cada año muere, por miles, por centenas de miles, quizá por millones. ¿Y si eres tú? ¿Estás listo para enfrentar a Dios? El profeta Amós nos recuerda eso, que debemos vivir preparándonos para el encuentro con Dios. Eso debemos hacer nosotros, eso debemos hacer y animar a la gente que nos rodea a hacer, eso debemos enseñar a nuestros hijos. Esta vida en este mundo, hermanos, tiene un solo propósito, la gloria de su Hijo, pero no puede haber esa gloria de su Hijo Jesucristo si no estamos preparados para el encuentro con nuestro Dios. Oremos, hermanos míos. Señor y Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Padre, porque en tu infinito amor, Señor, nos has dejado, Señor, tu revelación, nos has dejado, Señor, la verdad. Padre, y bien hacemos en pronto venir corriendo a creerla, Señor, a actuar en consecuencia. Señor, perdónanos, Señor, de nuestros pecados y pon ese temor de Dios, ese aborrecimiento del mal, esa sabiduría, Señor, que nos aparta del mal. Todo aquel, Señor, que no está en ti, ciertamente vive una vida con el recordatorio constante de que se va a morir, Señor. Y mientras ese día se acerca, el terror también se acerca con él. Padre, que seas tú, Señor, proveyendo salvación, que seas tú, Señor, echando fuera todo temor, por creer en tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz, Señor, y pagó los pecados de todo aquel que viene, Señor, y se arrepiente y se entrega a Él. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.